Buenas tardes. Gracias a Dios por este día. Ahí donde están, vamos a entrar a una oración y pídale la porción a Dios, que es el día de hoy, que dice, este es el día que hoy hizo Jehová. Ya estamos aquí, hay que venir por nuestra porción, nuestra esencia más de Jesús. Dígale, me quedé, ¿dónde está Monse? Monse, algo dijiste, ¿no? Es un camino, hay que ser obedientes, pero ¿y luego? ¿No? Sí preguntaste como diciendo, el ejemplo está en Abraham, pero después, ¿qué más sigue? ¿Por qué no le preguntamos todos eso a Dios? Señor, ya te conozco, Señor, estoy en tu camino, pero en versión de los chavos, ¿qué onda conmigo? ¿No? O como yo le he preguntado, Señor, ¿qué ves en mí? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué más hay? Y yo sé que si estoy respirando es porque Él tiene un propósito. ¿Por qué no le preguntamos todos hoy en la mañana? Decirle, Señor, ya estoy aquí, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde quieres que vaya? Con sufrimiento, con gozo, ¿de qué se trata este caminar? ¿No? ¿Les parece bien? Ahí donde están, inclinen su cabeza y pregúntenle a Dios, díganles, Padre amado, te doy gracias, Señor, te doy gracias porque estamos vivos, Señor, porque haces un espacio, Señor, en el tiempo, un día en la semana, Señor, para poder venir a alabarte, Señor, exaltar tu nombre y aprender más de ti, Señor. Gracias, Padre, porque has dado tu Hijo, Señor, para nuestra salvación. Gracias, Jesús, porque tú voluntariamente te diste en la cruz, Señor, para nuestra salvación. Te alabamos, Señor, te agradecemos, porque tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Rey. Tú eres la persona más importante en nuestras vidas, Señor. En la porción de lo que yo sé hoy, Señor, tú eres la persona más importante en mi vida, Señor, y te doy gracias por ello. Te doy gracias que hayas puesto tus ojos en nosotros, Señor. Te doy gracias por mi casa, por mi familia, Señor, por el trabajo. Gracias, Señor, porque me tienes en tu camino, Señor. Señor, danos hoy la porción que tienes preparada para nosotros, aunque sea una migaja, Señor. Llénanos de energía, Señor. Fortalece nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Enciende un fuego, Señor, en nuestros corazones. Señor, que te podamos seguir cada día más, que te anhelemos, Señor, que queramos saber más de ti, Señor. Transforma nuestro corazón, Señor. También prepara nuestro corazón, Señor, para recibir tu semilla y que podamos dar fruto, Señor, al 30, al 60 o al 100 por uno, Señor. Es más, Señor, dar fruto al 120, Señor. Que seas tú el que gobierne, Señor, en todos mis sentidos, en todo mi corazón, Señor, en toda mi mente, Señor, en todas mis fuerzas. Que seas tú, Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos quite velos el día de hoy y que podamos entender, escuchar, Señor, saborear tu palabra. Precioso Jesús. El día de hoy, Señor, te decimos que tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Salvador y queremos seguirte a ti, Señor. Ayúdanos, jálanos, Señor, con tus cuerdas de amor. Jálanos hacia ti, Señor. Que seas tú, Señor, nuestra prioridad. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y voy a entrar en tema. Voy a hacer precisamente, voy a tratar de hacer un resumen de que hemos estado hablando de Abraham. Y creo que tenemos 3 domingos hablando de Abraham. ¿Se acuerdan que todo empezó de un libro que leí que se llama ¿el qué? El progreso del peregrino. Se los vuelvo a recomendar.
Creo que no lo han leído. Se los recomiendo. Es un libro que se escribió en 1660 y tantos. Viene la protesta de Lutero en 1519, por ahí 1517. Después viene otro libro que se llama Los Mártires de Fox. Ese se escribió un poquito más adelante, 1550 y algo, 60. Y en 1668, por ahí, se escribe este libro de El progreso del peregrino. Entonces, toda persona que escuchaba del Evangelio de Jesús, ¿se acuerdan cuál fue el primer libro que fue impreso cuando se genera la imprenta? Fue la Biblia. Y eso fue en 1500 y algo, después de Lutero, o más o menos por esa parte de Lutero. Entonces, antes no tenía uno acceso a leer la palabra de Dios si no era uno un monje, si no te ibas a los conventos, y había diferentes líneas de monjes. Entonces, solamente ellos tenían acceso a la palabra. Entonces, solamente una persona tiene acceso a la palabra, y entonces en la forma en la que Dios me hablaba a mí, era en la forma en que yo podía mostrar qué es lo que Dios quería, ¿no? O qué es lo que quería en mí. Pero es un tema muy delicado porque a la fecha 2022 se da que si ustedes no leyeran la Biblia y yo fuera el único que leo la Biblia, yo podría venir aquí a platicar miles de cosas, pero ustedes no tienen cómo comprobar lo que yo estoy diciendo. Así era en aquel entonces. ¿Se acuerdan que era la época del oscurantismo? Es por eso, porque no había visión, no había luz, no había palabra. Ahora, gracias a Dios, tenemos una Biblia. Creo que yo digo que debe haber una Biblia en todas las casas. No sé, yo creo que un 90% de las casas debe haber una Biblia por ahí perdida, guardada, ¿no? Nueva, nuevecita. Y hay otras Biblias pues que están todas rayadas, ¿no? Maltratadas. ¿Por qué? Porque se usan. Hay que usarlas. En aquel entonces solamente se transmitía lo que yo quería transmitir, y Dios dice, y así que me respetas y haces lo que yo diga, o inclinaba el mensaje al objetivo que yo quería lograr. A la fecha se da. Cualquier religión, si el pueblo de Dios no tiene acceso a la palabra, a estar estudiando, a leerla, pues va a haber ignorancia, pero ignorancia de la consciente. Entonces, gracias a Dios tenemos acceso a la palabra de Dios. Y en 1500 es cuando el primer libro que se imprime es la Biblia. Y es en Alemania. Y entonces todo cristiano, todo aquel que quería seguir a Cristo, toda aquella persona que quería documentarse y aprender más de Jesús, tenía la Biblia, los Mártires de Fox y El progreso del peregrino. Eran estos tres libros o estos tres documentos en los cuales ellos lo volvían a leer y lo volvían a leer y lo volvían a leer. Ahorita, hoy en día, hay millones de libros adicional a la Biblia. Obviamente, lo importante es la palabra de Dios. Y ese libro del progreso del peregrino de 1600 y tantos, les decía yo que lo leí, y hagan de cuenta que el autor está vivo por ahí, no sé en qué país, y acaba de hacer una conferencia, porque está viendo la actualidad de aquí, es igual a 1600 y tantos. Nuestra condición como cristianos, como seguidores de Jesucristo, sigue estando exactamente igual. Entonces, este es un camino, él lo relata como un camino, es un caminar, y empieza en donde uno es rescatado, donde uno reconoce que dice que aquel que está en pecado está separado de Dios o está destituido de Dios. Entonces viene Jesús por medio del
del sacrificio que Él hizo y pagó un precio de sangre, en el momento en que nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, en ese momento somos rescatados. Ahí es donde empieza nuestro caminar. Ya tenemos vida eterna. Ahora, ¿a dónde voy? Si ya tengo vida eterna y si ya creo en Jesús como mi Salvador, ¿ahora qué sigue? ¿Por qué sigo teniendo problemas? ¿Por qué sigo teniendo fricciones con personas? ¿Por qué sigo cometiendo errores? Si se supone que yo ya soy santo, ya estoy justificado en Cristo. Bueno, si estudiamos la palabra de Dios, vamos a identificar el hombre nuevo y el hombre viejo. Y entonces el hombre nuevo nace como un bebé espiritual y decía Pablo, pues les he dado leche, les he dado sustancia que un bebé puede alimentarse. Dice, ¿a qué hora? Dice, yo les voy a dar algo sólido. Crezcan, ya dejen de ser bebés espirituales, crezcan. Ese es el llamado que nos hace nuestro Señor una vez que ya somos salvos. Entonces, es empezar ese caminar. Y decía Pablo, pongo mis ojos en la meta, estoy en una carrera. Ya no volteo hacia atrás, sino ahora veo hacia enfrente. Todo lo de atrás, Dios ya me lo perdonó, yo ya estoy justificado, todo mi pasado ya fue perdonado. Entonces voy hacia adelante. Y se da cuenta Pablo que en ese caminar hacia adelante, él ya no veía hacia atrás, dice, dejen la manera vieja de vivir y hagan la manera del hombre nuevo. Y en ese caminar se da cuenta Pablo que dice, hay cosas que no quiero hacer y esas hago. Hay cosas que quiero hacer y no las hago, no logro hacerlas. Dice, hay una lucha interna. Dice, pero sé que este hombre nuevo, dice, se rige por la ley de Dios y este hombre viejo se rige por la ley de la carne, ¿no? Entonces, y dice que la ley de la carne es la ley de este mundo y el príncipe de este mundo es Lucifer, Satanás, ¿no? Entonces dice Pablo, no quiten los ojos de la meta, no quiten los ojos del blanco. En el Antiguo Testamento la palabra pecado se conoce a partir del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, el pecado es errar el blanco. O sea, si yo estoy disparando y estoy poniendo mis ojos en el blanco y de repente me sale la flecha para acá, ya erré el blanco, estoy tomando otra dirección. Eso es pecar en el Antiguo Testamento. Por eso Pablo decía, sigan a la meta, prosigan al blanco, o sea, manténganse en el caminar de Dios. Y si fallaste porque estás haciendo cosas que no quieres hacer y cometiste un error, ve a los pies de mi Señor Jesús a pedir perdón por esa actitud. ¿Por qué? Porque hay una lucha aquí interna y hay una lucha aquí interna en la mente. Hay una guerra donde está en la mente la guerra, en el alma, en el corazón. Ahí está la guerra. Esa guerra del hombre nuevo y del hombre viejo, ¿no? Y ya para ese caminar agarramos un ejemplo y les decía, tenemos como ejemplos a muchas personas en la palabra de Dios, pero son historias que las podemos traer a nuestros tiempos y que nos pueden servir a nosotros para ponerlas en práctica. Ese es el objetivo de Dios con su palabra. Que esto que estamos viendo de Abraham lo podemos jalar a nosotros y que a nosotros nos sirva para seguir caminando en el camino justo, verdadero, recto de Jesús, ¿no? Seguir sus huellas de sangre que dejó, ¿no? ¿Y qué hemos visto de Abraham? ¿Alguien se acuerda creo que son 3 domingos que hemos visto algo de Abraham? No sé si alguien, vamos a hacer un resumen entre todos, ¿qué les parece? De Abraham, primero, ¿quién fue Abraham? ¿Qué les suena de Abraham? ¿Qué han aprendido de Abraham o qué han jalado de Abraham en sus vidas? ¿Por ahí? ¿Alguien que hable? ¿Eh? Obediencia. Que vino Dios, le dijo, vino Dios y le dijo,
deja tu tierra, tu parentela, tu casa y ve a la tierra que yo te mostraré, ¿verdad? Más o menos así empieza la historia de Abraham. Y Abraham ya estaba casado con Sarai, después Dios le cambia el nombre a Sara. Abraham, después Dios le cambia el nombre a Abraham. Ese es su caminar. Nombre es naturaleza, es carácter, es fuerza, es el poder. El nombre es lo que somos. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Él quiere cambiar nuestra naturaleza. Esta naturaleza con la que nosotros somos un manojo de nervios, Él quiere cambiar esta naturaleza de manojo de nervios a la naturaleza de Jesús, que es tranquilidad, paz, mansedumbre. Esta naturaleza que tenemos de ira, odio, envidia, Dios quiere transformar esa naturaleza y cambiarnos. O sea, quiere cambiar el nombre que tenemos, quiere cambiar la naturaleza que tenemos, no como apariencia, sino internamente, ¿no? Sí, Monse. Abraham fue dejando su naturaleza. ¿Cuál era la naturaleza de Abraham? Ahí quería llegar. ¿Qué naturaleza tenía Abraham? ¿Cómo era él? Muchos pensamos en Abraham cuando antes, hace algunos años, yo pensaba en Abraham, decía, no, pues es que es el padre de todos, ¿no? Y pues para ser como Abraham es muy difícil. Debe ser alguien especial, ¿no? Debió haber nacido de una forma especial para que Dios le haya llamado. ¿Cómo era Abraham? ¿No se acuerdan? ¿Era qué? Era idólatra. La familia de Abraham tenía un negocio de hacer ídolos. Fabricaban ídolos, y ídolos de muchas cosas. El que más, el que más hacían en esa área era el dios de la luna. En Ur de los Caldeos eran súper idólatras. Y el negocio familiar era hacer ídolos. Y entonces él idolatraba otros dioses, siendo que tenían como Dios a Jehová, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Tenían como único Dios a él, pero tenían otros dioses y era buen negocio. Creo que a la fecha, no sé quién me comentó. ¿Me comentaste de una familia que se dedica a hacer ídolos a nivel mundial y que es buen negocio? Pero muy buen negocio. Entonces me acordé de la familia de Abraham. Ustedes me van a decir, ay, no te creo. Bueno, pues vamos a la palabra de Dios. Vamos a Josué. ¿Se acuerdan quién fue Josué? Josué. Josué 24, el último capítulo de Josué. Josué ya está por despedirse de todos. Después de Josué, Josué es el que ingresa con el pueblo de Israel a la tierra prometida, a Canaán. Esa promesa que le había hecho Dios a Abraham de que le iba a dar como heredad la tierra prometida, que es Canaán, iba Moisés dirigiendo al pueblo de Israel. Moisés no llega a la tierra prometida, Dios nada más lo deja verla del otro lado del Jordán y le dice, pásale la batuta a Josué y él va a dirigir a mi pueblo a tomar en posesión la tierra prometida, que es la promesa. Y Josué aquí, ya en el último capítulo, dice, discurso de despedida de Josué. Él ya sabía que iba a morir, él ya sabía que ya se estaba despidiendo, él ya estaba en paz, ya sabía que su tiempo había llegado. Y vean lo que dice 24:1. Josué 24:1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Les estoy hablando que Josué les está platicando la historia de sus antepasados,
Cuando Josué está hablando esto, ya pasó 40 años en el desierto. Josué dice que muere a los 119 años, 115 años o 110 años creo que muere Josué. Josué tenía como 80 cuando llegan, 20, 30 años estar ahí en Canaán, ya van 70. De esos 70 años, más 400 años que el pueblo de Israel estuvo en esclavitud. Y luego la generación de Jacob, la generación de Isaac y luego Abraham. Estamos hablando de una separación como de 700 años, cuando Josué le está diciendo, nuestros padres, Abraham, él se dedicaba a adorar a dioses extraños. Él se dedicaba al negocio de adorar a los dioses que estaban en esa tierra. Y sigue comentando Josué, dice, y cuando Dios lo trae aquí a esta tierra de Canaán, dice, él lo fue transformando, pero la descendencia siguió adorando a los dioses que se adoraban en Canaán. Entonces Josué les hace una exhortación. Vean lo que les dice Josué, déjenme regreso y les digo dónde hace la exhortación Josué. Mire, en el 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Se acuerdan de esta porción de la palabra que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová? Viene de esto porque Josué le está haciendo la exhortación. Miren, nuestros antepasados, cuando estaban del otro lado del río, está hablando del río, yo creo que es del Tigris, porque está hablando de Ur de los caldeos y Harán, de sus dioses. Cuando viene Abraham y habita Canaán, en Canaán se adoraban otros dioses, que son los cananeos, amorreos, eteos, jebuseos, los filisteos. Todos ellos tenían miles de dioses. Les dice Josué, Dios les dio esta tierra. Dice, donde ustedes no tuvieron que edificar, no tuvieron que trabajar, solamente llegaron a conquistarlo, pero quien la conquistó fue Dios por ustedes. Entonces, si esto se les dio un regalo, ¿a quién van a adorar? ¿A los dioses de aquí, a los dioses de allá o a Jehová? A un solo Dios. Entonces todo el pueblo en la efervescencia del discurso de Josué, ¿qué creen que dicen? No, pues vamos a adorar a Jehová porque Él nos trajo y tenemos todos, somos millonarios. De ser esclavos, imagínense, a tener una posesión, una nación enorme para ellos. Dicen, vamos a adorar a Jehová. Si seguimos leyendo, ¿qué pasó después con el pueblo de Israel? ¿Qué pasó con ellos? ¿Era Jehová el único Dios? No, seguían adorando dioses de ahí de Canaán. ¿A qué voy? Idolatría. Idolatría. ¿Cuál fue el caminar de Abraham que fue transformando su naturaleza? ¿Con qué empezó Abraham? Con idolatría. ¿Se acuerdan lo que quiere decir Lot? Dios le dijo, vente a la tierra que yo te mostraré, y se trajo a Lot, a su sobrino. ¿Y se acuerdan qué quiere decir Lot? Velo, máscara. ¿Se acuerdan que les dije que quiere decir la religión? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que les dije, Dios nos creó a nosotros? Y Dios creó que nosotros y Él tuviéramos una relación, no una religión. La religión la creó el hombre, es un acto del hombre. ¿Se acuerdan? Es una máscara. Es como darle un mejoral a mi conciencia, la religión. Porque si hago esto y me comporto de cierta manera ante las personas, yo soy bueno, yo estoy bien. Pero realmente cuando tenemos una relación con Jesús y nos acercamos a Él y pedimos la unción del Espíritu Santo y leemos la palabra y estamos platicando con Dios en nuestro cuarto de oración,
¿Qué empieza a hacer el Espíritu Santo en nosotros? Empieza a redarguir nuestro corazón y empieza a mostrarnos en la situación en la que nos encontramos. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que mi relación con Dios no está, no está en orden. Sigo teniendo ciertas imágenes o ciertas actitudes que sigo conservando y que no las suelto en mi relación con Dios. ¿Qué se les ocurre una actitud que no sea agradable a Dios? Si no se ocurre ninguna, es que no hacen ninguna. Enojo, está fácil, ¿no? A veces decimos, es que esa persona es de carácter fuerte, ¿no? Uy, tengan cuidado. Y a veces lo vemos como una cualidad, porque dicen, ¿cómo no sé qué? Me caigo, pero el orgullo me levanta, ¿no? Y lo decimos como si fuera una cualidad. Voy a hacer un paréntesis sobre el carácter fuerte. Los japoneses tienen otra forma de pensar a nosotros, los de América. Y lo cuenta un japonés que decía, es que a mí me decían que esa persona era de carácter fuerte, ¿no? Dice, pero es otra cosa totalmente diferente en Japón. Dice, en Japón cuando decimos, mira, oye, esa persona es de carácter fuerte, la gente se acerca a él, le hace cosas y se mantiene tranquilo, se mantiene sereno. Dice, en cambio aquí alguien de carácter fuerte es que te acercas a él y está enojado por cualquier cosita, te ofende, por cualquier cosita brota y hace mil cosas, ¿no? Dice, está mal. Dice, realmente quien es de carácter fuerte es aquel que puede controlar sus emociones. Eso es carácter fuerte. Dice, lo que tienen considerado aquí en América como carácter fuerte, no, es una persona de carácter débil. Es debilucho. ¿Por qué? Porque no puede controlar esas actitudes o esas acciones. ¿Se dan cuenta? Realmente, ¿a qué somos llamados? ¿Carácter qué es? ¿Se acuerdan? Es nombre, es esencia. Nosotros no podemos, nosotros somos de carácter débil. Nosotros somos debiluchos. Necesitamos la fuerza de Jesús, necesitamos el amor de Jesús, necesitamos el perdón de Jesús para poder perdonar. Como seres humanos que somos, es muy difícil perdonar. Podemos perdonar de dientes para afuera, pero si es que algo nos conviene. ¿Se dan cuenta? Entonces se los dejo de tarea sobre ese carácter fuerte o carácter débil. Es decir, soy de carácter débil, Señor. Ayúdame, dame tu fuerza, que seas tú en mí para poder enfrentar cualquier situación en mi vida, ¿no? Entonces, con Abraham, Dios, ¿qué empieza a hacer? Empieza a quitar velos, empieza a abrirle los ojos. Le quita a Lot, ¿se acuerdan? Le quita a Lot, le quita ese velo y Dios lo empieza a prosperar a Abraham y lo empieza a hacer multimillonario. Esa es la palabra correcta para Abraham. Él es multimillonario de aquella zona. Y después, ¿qué pasa con Abraham? Sigue caminando y después le da un hijo. Le da al hijo que se llama Ismael. Pero ese hijo Ismael, ¿cómo llegó? ¿De quién era hijo? De la sierva Agar, de la egipcia. No era de Sara o de Sarai. Entonces, ese hijo vivió 13 años y Dios vuelve a llamar a Abraham y le dice, oye, voy a hacer algo en ti. Es hora que me sigas en perfección. Y hemos visto situaciones de Abraham de antes que seguía a Dios de una forma correcta, de una forma obediente. Se le llama a Abraham el padre de la fe. Porque dice, porque Abraham le creyó a Dios, ¿no? Y le fue tomado por justicia. O sea, con que le haya creído a Dios. Y vemos que su caminar era perfecto. Pero vean cómo le llama en Génesis 17:1. Tenía a su hijo ya Ismael. Ismael ya tenía ahí 13 años. Y dice 17:1.
Era Abraham de edad de 99 años. ¿Se acuerdan que les decía? Ya estaba muy grande, o sea, ya era algo ilógico que él pudiera tener hijos. Aparte, Sara, su esposa, era infértil, él no podía tener hijos. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. ¿Se acuerdan que aquí le decía Shaddai, el todopoderoso? Anda delante de mí y sé perfecto. O sea, a los 99 años, cuando Abraham ya había dado testimonio que su Dios era Jehová, se aparece Dios en visión y le dice, ya es hora que andes delante de mí y que seas perfecto. ¿Qué quiere decir? Que el caminar que traía atrás no quiere decir que era malo, sino que cabía perfección en ese caminar. O sea, todavía podía llegar a un grado más alto. Y ahí es cuando le revela que le va a dar un hijo. Y ahí es cuando le cambia el nombre. Vean en el 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Ubican donde dice que haré mi pacto entre mí y ti. A mí me hacía ruido cuando lo leía, porque no es entre tú y yo, ¿no? Es entre mí y ti. Lo que pasa que en el hebreo la forma de interactuar es así. Para nosotros lo correcto es decir tú y después yo. La forma correcta en el hebreo es primero yo y después, no es una falta de, ¿cómo se dice? De gramática o de expresarte, sino es lo correcto, es por el hebreo. Para cuando lo lean, acuérdense de esta parte, no está mal escrito, no está mal la interpretación, es correcto. Es entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Cuando dice pacto perpetuo por tus generaciones, ¿a qué se está refiriendo? Perpetuo, ¿qué es? ¿Qué es para siempre? Mientras yo viva, eterno. Si le está diciendo que es un pacto perpetuo para sus generaciones, ¿y cuál fue el pacto que hizo Dios con Abraham? ¿No se acuerdan? Que le dijo, te voy a dar esta tierra, te voy a dar a que gobiernes esta tierra por siempre, pacto perpetuo. No sé si lo habían pensado antes. Ahora, Abraham se murió y él gobernó esa tierra. ¿Recuerdan? No. Entonces Dios se equivocó. ¿A qué voy con esto? A que empecemos a razonar un poquito con Dios. ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros en nuestro caminar? ¿Quiénes somos y hacia dónde vamos? La eternidad, les he platicado que el significado de eternidad dice que es tiempo fuera de la mente. ¿Qué quiere decir? No vamos a entender lo que es la eternidad, es vivir por siempre. El concepto es tiempo fuera de la mente. Eso es lo que quiere decir eternidad. Entonces lo tenemos con un concepto de que es para siempre. En la eternidad no existe el tiempo, es para siempre. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan cuando dice, y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre? Es eterno. Para Él, para Dios siempre es presente, está fuera del tiempo. Y dice, es un pacto donde yo te daré esa tierra perpetuamente, a ti y a tu descendencia. Y para Abraham, nosotros espiritualmente somos su descendencia. ¿Se acuerdan cuando les enseñó las estrellas? Dice, así será tu descendencia. Si puedes contar las estrellas, así contarán tu descendencia. Y le enseñó la arena del mar. Dice, así como la arena del mar será tu descendencia. Si puedes contar cada arenita del mar,
así será tu descendencia. ¿De qué está hablando? En la tierra está hablando de la descendencia natural, consanguínea, de todo Israel, todos los judíos, ¿no? Y las estrellas está hablando de la descendencia espiritual, que somos nosotros, ¿no? Porque hizo un pacto con su simiente. ¿Se acuerdan de esa parte que les prediqué, de ese pacto? Que hizo un pacto Dios con Abraham y vimos que cuando era el momento de hacer el pacto y de caminar entre los animales del pacto, ¿qué hizo Dios con Abraham? Lo durmió. Y dice que se paseaba, que había una hoguera de humo, o sea, que estaba con fuego, y dice que una antorcha, y que se paseaban entre las partes de los animales. El humo, el fuego y una antorcha. ¿Quién era? El Padre y el Hijo. Y les mostré que Dios hizo un pacto consigo mismo. ¿Para qué? Para que tuviera como heredad esa tierra, esa parte que Dios le estaba prometiendo a Dios. A donde quiero llegar es esta pregunta: ¿Abraham conquistó esa tierra? Ya vimos que no. Pero miren, déjenme enseñarles para qué era esa tierra. En Génesis 22, 16, es cuando Abraham lleva a Isaac al monte y lo iba a sacrificar. ¿Se acuerdan? Ya pasando la parte en donde le dijo Dios: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Cuando usa esta palabra, yo conozco que temes a Dios, esta palabra conocer en el hebreo es no conocer de oídas, sino es conocer por medio de una experiencia. Es totalmente diferente el conocer de oídas, el estudiar, el tener la teoría, o tener una experiencia con ello. Y esta parte de conocer en el hebreo es conocer a base de una experiencia. Nosotros, ¿cómo conocemos a Dios? ¿Cómo conocemos a Jesús? Sabemos de Él, predican de Él, pero hemos tenido una experiencia con Jesús. Hemos tenido un momento de angustia en donde le digamos: Señor, ayúdame. No sé si ustedes le han dicho: Señor, si salgo de esta, te prometo que... ¿Han pasado por esas? Y el problema es que ese te prometo, a veces nos olvidamos. Así es la historia de Israel, del pueblo de Israel, y esa es nuestra historia. ¿Qué experiencia hemos tenido con Dios? Esa es la parte de nuestro caminar, de conocer a Jesús a base de una experiencia. Dice: pruébame. O sea, que pruebes. Dice que Jesús es más dulce que la miel. ¿Por qué? ¿Quiere decir que lo pruebo? ¿Quiere decir que tiene un sabor? Si lo que me está pasando está desagradable, que dicen es que pasé un trago amargo. ¿Y cómo es que Jesús es más dulce que la miel? ¿Alguien ha tenido la experiencia de estar pasando algo complicado, algo que no les gusta, algo desesperante, que no ve la salida y tiene un sabor agradable, está en paz, está tranquilo y está alabando a Jesús? ¿No? ¿Todavía no? Ahí tienes una parte que cumplir. Tener esa experiencia. Yo te lo platico ahorita. Yo te platico que eso sí existe. O sea, puede estar cayéndose tu mundo alrededor y estar con un sabor dulce, agradable y confiando en Dios. ¿Por qué? Porque Él nos llena de ese carácter fuerte. Decir: Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Aleluya. El aleluya es halal ja, alabar al Señor. Halal es danzar, alabar, gritar, ser como loco. Entonces hay personas que a veces te dicen
¿Cómo lo que está pasando estás tranquilo? Estás loco. Jalalja. Aleluya. Esa es la palabra aleluya, aleluya, jalalja. Alabar a Jehová. Entonces, cuando decimos aleluya y estás con gozo y estás con esperanza de que todo se va a resolver porque Dios tiene un propósito perfecto y estoy en su caminar y Él está transformando mi naturaleza y me está haciendo de un carácter fuerte conforme a su carácter, esa es una experiencia. Si todavía no tienen esa experiencia, ¿qué creen? Dios les pone a la vuelta de la esquina, te va a poner la oportunidad de jalalja. Te va a poner una situación complicada y es que vayas a sus pies y le digas, gracias Señor. Al principio no se siente por dentro, pero hay que decirlo, hay que empezar a decirlo, hay que empezar a tomar una decisión. Señor, yo te quiero seguir, quiero que me transformes, quiero que me hagas conforme a tu voluntad, a tu naturaleza, a tus sentimientos. Entonces aquí le está diciendo Dios a Abraham, porque ya conozco que temes a Dios. Le iba a dar a su unigénito. ¿Qué estaba haciendo Dios con Abraham ahí? Le estaba quitando otro velo, le estaba quitando otro ídolo. A veces ponemos como ídolos nosotros nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestra pareja, el dinero. ¿Qué más también puede ser? El gimnasio. Bueno, en mí no, ¿verdad? El gimnasio. Hay gente que está en el gimnasio, ¿no? O sea, que se aferra. A veces ponemos como ídolos la depresión, el enojo. ¿Qué es lo que quiere Dios? Es quitar todos esos ídolos. ¿Cuál es el significado de ídolo? Pensamos que es una figura, ¿no? Pero ¿qué es un ídolo realmente en la profundidad? ¿Qué es lo que quiere Dios hacer? Todo aquello que ponemos primero antes de Dios. Eso es un ídolo. O sea, si yo pongo primero a mi hija, se oye fuerte, ¿verdad? Se oye fuerte decir, o sea, ¿cómo no vas a poner a tu hija primero que Dios? Dios te dice que no, que primero es Él. Cuando tu confianza está plenamente en Jesús, Él me va a hacer saber dentro de mí que la vida de mis hijas van a ser prósperas, que van a tener dificultades y que van a tener que presentar ciertas dificultades en su caminar. Sí, ¿por qué? Porque yo no les puedo transmitir mi experiencia con Jesús y ponerlos en ellas. ¿Se dan cuenta? Una experiencia no la puedo mandar, no la puedo pasar en USB. No se puede. La experiencia es personal. Es la experiencia que tuvo Abraham. Dice, ya te conozco. Y entonces le quitó ese velo y dijo, si yo matara a mi hijo, si lo doy en sacrificio, Abraham sabía por dentro, decía, yo sé que Dios lo puede resucitar, porque Él es el dueño de todo, es el creador de todo, Él tiene el poder de todo. Y eso lo dice en Hebreos, adelante, cuando dice en Hebreos que es el padre de la fe, porque dice que Él aún así llevando a su hijo, Él pensaba que Dios lo podía resucitar. Sabía que no iba a perder a su hijo. Esa es plena confianza en Jesús. Eso es cuando ya está llegando Abraham a la cúspide de su caminar y ya es cuando él llega a una perfecta comunión con Dios. Es cuando dice, ya eres perfecto en tu caminar. ¿Quieren ver las consecuencias de lo de Abraham? ¿Qué consecuencia tuvo Abraham? ¿Se acuerdan? Me voy a regresar. Cuando Dios le dice a Abraham, y tendrás un hijo y se llamará Isaac. ¿Cuál fue la reacción de Abraham? Te vas a acordar, Dianita. Se rió, ¿verdad? Por eso se le puso Isaac. Isaac es risa, es gozo. Y cuando se entera Sara, su esposa, de que iban a tener un hijo, o sea, ¿qué dijo Sara? No, pues como este viejito, yo viejita, o sea, ¿cuándo vamos a tener un hijo? Y se rió. Pero ¿cómo se rió? Incrédula. Y Abraham, ¿cómo es que se rió? De gozo. Sabía que Dios le iba a dar ese hijo y le dio gozo. Los dos se rieron, nada más en qué circunstancia. Cuando uno está en la situación complicada,
Y uno tiene ese gozo, decir, Señor, no sé cómo le vas a hacer, pero tú me vas a sacar de esto. Gracias, Señor, alabo tu nombre. No sé en qué tiempo, pero santo es tu nombre, Jesús. Y es ese gozo. Cuando uno llega a esa comunión con Dios, ¿saben qué le pasó a Sara después de tener a Isaac? Ya no tuvo más hijos. Nada más le dio ese hijo y Sara muere cuando Isaac tiene 37 años. ¿Saben qué pasó con Abraham una vez que Sara murió? ¿Qué siguió con Abraham? Tuvo más hijos. El tener hijos, ¿de qué habla? De ser fructífero. ¿Con quién tuvo hijos Abraham después de Sara? ¿No se acuerdan? Génesis 25. ¿A qué voy con esto? Cuando hay gozo en nosotros y creemos plenamente en Jesús, de que Él nos va a librar de todo esto, de lo que estemos pasando, Él nos va a hacer fructíferos. Él va a hacer que donde está la tierra seca, va a armar un paraíso. Ahí va a haber verdes pastos, va a haber agua, va a haber árboles. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel iba caminando en el desierto? Dice la tradición oral judía que en lo que ellos iban caminando en el desierto, lo seguía una roca. ¿Se acuerdan cuando Moisés golpeó la roca? ¿Qué salió de la roca? Salió agua. Y esa roca lo seguía. Esa roca seguía al pueblo de Israel en el desierto. De ahí es donde el pueblo de Israel tenía agua. Que cuando ellos iban avanzando en el desierto, que estuvieron dando vueltas, dejaron pequeños paraísos. ¿O cómo les llaman? Oasis. Pequeños oasis dejaron en el camino. A la fecha, chequen Israel, cómo está árido y son tecnología de punta en ¿cómo se llama? En invernaderos. Tecnología de punta. Ellos, donde no hay nada, donde está todo seco, hay verde, hay flores, hay allá crían también muchos abejorros para polinizar. Ellos tienen tecnología de punta en todo este tema. Y van dejando oasis en el camino. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú crees en Jesús, que todo está desierto, que todo está seco, que ya no tengo ganas de hacer nada, es decir, Señor, ayúdame. Es escarbar en el valle para encontrar la roca de mi salvación, que es Cristo, para que venga la fuente del agua. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren, en Abraham, Génesis 25:1 dice, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Sinran, Josán, Medán. Y aquí empieza a decir todos los hijos que tuvo Abraham. O sea, Abraham tuvo un montón de hijos por todos lados. Y si le damos una línea a esos hijos, van a encontrar que están en Etiopía, que están en el oriente, familia de Abraham. Y con Ismael, pues todavía más, todos los musulmanes, ¿no? Pero dice que Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura. Setura. ¿Alguien se ha preguntado o ha revisado por qué dan el nombre de la esposa? Ya ven que a mí me gusta revisar en el hebreo. Y Setura quiere decir, es Keturah. ¿Sí está ahí? ¿Qué creen que quiere decir Setura? Perfumada. Es decir, ¿y eso qué? Perfumada, ¿y eso qué? Si revisamos en la raíz de esta palabra en el hebreo, dice que es convertir en fragancia por fuego.
acto común de adoración, arder, encender, holocausto, incensar, incienso, ofrecer. ¿Cuántas experiencias no tenía Abraham de quemar incienso? ¿Qué es quemar incienso en la palabra de Dios? Orar. En el tabernáculo, el mueble de oro donde el sumo sacerdote iba con el fuego del altar de bronce y quemaba incienso. En lo que salía el humo del incienso, él empezaba a orar por sus pecados y por los pecados del pueblo. Era la parte de la comunión entre Dios y el pueblo de Israel. Quiere decir que él quemaba incienso en la mañana y en la tarde. Y para quemar incienso antes debe haber un sacrificio, debe haber fuego. ¿Se acuerdan que en aquel entonces una nube lo seguía? Y cuando ponían los animalitos ahí en el altar, descendía fuego del cielo y lo consumía. Era la forma de comprobar que para Dios era una ofrenda grata, una ofrenda agradable para Dios, que la aceptaba. Descendía fuego del cielo. Los israelitas tenían experiencias sobrenaturales todos los días de su vida en el caminar del desierto. Y aún así, no tenían una experiencia interna con Dios. Su corazón dice que era como roca, era como una piedra. Su cerviz era dura. No ponían su voluntad a la voluntad de Dios. Su corazón no fue transformado. ¿Qué quiere decir? Su naturaleza, su carácter del pueblo de Israel en el desierto no fue transformado. Y dice en el Nuevo Testamento que Dios llevó al pueblo de Israel en el desierto para probarlos. ¿Qué era probarlos? ¿Qué tenía que quitar del pueblo de Israel para ir al desierto? ¿Por qué no los llevó directamente a la tierra prometida? ¿Por qué los trajo 40 años en el desierto? 40 es el número de la prueba. ¿Qué tenía que hacer Dios con ellos? Tenían 400 años viviendo en Egipto, adorando a muchos dioses. Entonces, en ese proceso, ¿qué es lo que Dios quería? Quitar esos dioses, quitar esos velos, quitar esos ídolos. Y le dijo, yo soy tu Dios, tu único Dios. No tendrás imágenes frente a mí. No te harás imágenes de nada, de lo que esté en el cielo, que esté en la tierra, debajo de la tierra, en el agua. Nada. Quería quitar esos ídolos. ¿Qué es lo que tenía que hacer el sumo sacerdote? Estar en comunión con Dios para que el pueblo de Israel siguiera viviendo. Todo aquel que se rebelaba, dice que era quitado del pueblo. ¿Qué es quitado? Era muerto. Aquel que se rebelaba, Dios lo mataba. Literal en aquel entonces. En la actualidad, cuando nosotros nos rebelamos ante Dios, tenemos el riesgo de morir espiritualmente. ¿Qué quiere decir? Que puede llegar un momento en que no nos interesen las cosas de Dios, que nuestra conciencia, nuestra moral se cauteriza y ya no nos interesamos por agradarle a Dios. Quiero vivir mi vida, quiero vivir mis sueños, quiero hacer lo que a mí se me plazca, solamente se vive una vez y lo quiero hacer como yo quiera. Eso es que se cauteriza la moral, la conciencia. No nos interesan las cosas de Dios, estamos muertos espiritualmente, ¿no? Eso es lo que nos pasa en la actualidad. Y esta parte dice que de la raíz de cetura, que es perfumada y que es una forma de arder, de una fragancia por medio de fuego. ¿El fuego qué representa? Representa el horno, representa las pruebas. ¿Cuántas veces no estuvo a prueba Abraham? ¿Y cuántas veces no confió en Dios? ¿Vamos bien? Dice que también, dice que es mediante la idea de fumigación en un lugar cerrado y tal vez así expulsando a sus ocupantes. Eso es lo que quiere decir cetura. Perfumada por medio de fuego, llenar de humo, dice, por medio como de una fumigación que llena algo cerrado, llegando a que lo está ocupando salgan. Imagínense si aquí empiezo a prender fuego y empiezo a manejar, quemo una llanta de plástico y llena todo esto de humo. ¿Podríamos estar aquí? Sale. Nos tenemos que salir porque no podemos respirar. A veces llega
o llega el momento en donde Dios quiere llenarnos de su presencia. ¿Qué creen que va a pasar si Dios nos llena de su presencia? Dice que nosotros somos un santuario, que nosotros somos el edificio del Espíritu Santo. ¿Qué pasaría si Dios llega y nos llena a nosotros con su presencia? ¿Qué pasa? Tienen que empezar a salir ¿qué? Los nervios, ¿no? El enojo, la envidia, el miedo. ¿Se dan cuenta? Cuando decimos, Señor, lléname, ¿qué empieza a haber en nuestro proceso? ¿Qué dice Dios? Yo no puedo llenar esa parte porque ahí hay un cajón o hay una puerta donde estás, lo tienes con candado, donde son tus recuerdos de niño cuando te maltrataron. No quieres perdonar a la persona que te maltrató. Lo tienes con llave. Ahí hay una puerta. Entonces, ¿qué hace? Ya no llena ese espacio. Tienen que salir todas esas cosas. ¿Qué había en Abraham? ¿Hasta dónde llegó? ¿Hasta dónde es nuestro caminar? Hasta que dejemos que Dios nos llene y que seamos vaciados de lo que somos. Ese carácter débil que somos debe ser vaciado, debe ser sacado. Debemos de comprometernos con setura. Debemos adquirir matrimonio con setura, con la presencia de Dios que llene para que sea sacado todo lo que hay en nuestro corazón. ¿Quieren saber qué hay en nuestro corazón? Marcos 7:21. Marcos 7:21. ¿Ya está ahí? ¿Me avisan? Sí, quiero que lo lean cuando lo voy leyendo. ¿Ya? Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Y aquí está hablando Jesús. Le está hablando a los fariseos. Le dice Jesús, no contamina al hombre lo que entra por su boca, sino lo que sale por su boca, eso contamina al hombre. Y la boca habla lo que hay en el corazón. Y dice Jesús, en el corazón hay todo esto, malos pensamientos, hurtos, insensatez, homicidios. Ustedes me podrán decir, no, yo no tengo ganas de matar a nadie. Pues tal vez no tengas ganas, pero a veces cuando hablas mal de alguien ya estás matando su reputación. Sobre ese tema es lo que estamos hablando. Todo eso es lo que nosotros tenemos. Cuando Dios nos llena, eso tiene que salir. Miren lo que pasó en Éxodo 40:34. Estoy hablando de setura, a donde llegó a la cúspide, llegó Abraham, llegó a ser lleno de la presencia de Dios, de la naturaleza de Dios. Vean lo que dice Éxodo 40:34. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. 35. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Llenó la nube el tabernáculo. La presencia de Dios estaba ahí que Moisés no podía entrar. ¿Quieren otra cita igual a esta? Bueno, no es igual porque ya no es Moisés, ya es 500 años después. Vean en Segunda de Crónicas 5. Segunda de Crónicas 5. Cinco, 13 y 14. Aquí estamos hablando del rey Salomón. Dice, cuando sonaban pues las trompetas
Y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Se dan cuenta? Es su presencia, setura, perfumada. ¿Se acuerdan el proceso de Esther? 6 meses lavarse y otros 6 meses perfumarse. ¿Qué es perfumarse? Si yo estoy pegado a leña quemándose y me cambio de lugar y voy a una cita cerrada con 12 personas en una oficina, ¿qué va a pasar? Se van a querer tapar la nariz porque huelo a leña quemada. Estoy perfumado, no agradable, ¿no? Tal vez. ¿Qué es perfumarse? Estar en el cuarto de oración. Es agarrar la naturaleza de Jesús. Es que nos vaya cambiando ese carácter. Esa es la parte que nosotros vamos a perfumarnos. Ahora, ¿quieren que baje la gloria de Dios en su altar, en su tabernáculo? ¿Qué estuvo haciendo la gente antes de que llegara la gloria de Dios? Miren, 13, otra vez. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. ¿Se acuerdan cuando les digo que esté todo pintando mal a mi alrededor? ¿Qué debo de hacer? Levantar mis manos, alabar a Jehová, alabar a Jesús, decirle gracias Señor por esto. No lo entiendo, Señor, pero tú tienes un plan perfecto. Haz que salga de mí y te pueda entregar lo que yo no estoy de acuerdo con las personas. Si tengo que perdonar a alguien, Señor, dame fuerza para poder perdonar a alguien. Señor, si tengo que hacer ciertos cambios de hábitos, Señor, dame fuerza para cambiar mis hábitos. Es alabar a Jehová. Y dice, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Tú eres bueno, Señor. Esto que me está pasando, te doy gracias, porque tú eres bueno. Tú eres misericordioso, Señor, porque aunque el panorama esté mal, sigo respirando. Y si sigo respirando es porque tú tienes un proyecto específico conmigo. Tú tienes que hacer algo en mi vida. Tú tienes que llevarme a un crecimiento. Tú debes de llenarme con tu gloria. Debes de llenar todo dentro de mí. ¿Para qué? Para que lo que mora aquí adentro del corazón no pueda estar allá adentro. Cuando Jesús está en nosotros, créanme, no puede haber envidia. Si a alguien que yo conozco le va bien y Jesús está en mí, ¿cuál va a ser mi sentir? Gloria a Dios. ¿Sí me explico? Si alguien me ofende a mí y Jesús está en mí, ¿qué va a haber? Gozo. ¿Por qué? Porque es la persona que me está ayudando a llevarme a la cruz para llevar mi enojo, llevar mi envidia y llevar mi mal carácter, mi carácter débil. Él me está ayudando, amigo. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Judas? Amigo, con un beso me entregas. Amigo, le dijo, y se dejó entregar Jesús. Y lo llevaron a la cruz. Eso es lo que nosotros, si hay Jesús en nosotros y estamos llenos, no cabe la envidia, no cabe el enojo, no caben otras cosas. ¿Qué creen? Yo sí tengo todavía muchas cosas. Yo sí tengo mucho que caminar por delante. Yo sí tengo mucho que aprender de Jesús. Me hace falta alabar más. Les decía, Dios les da la oportunidad a la vuelta de la esquina para tener una experiencia con Él. Si en algún momento ustedes se sienten en un desierto, se sienten que no tienen salida, se sienten que no hay un futuro, aquí estamos los domingos, 11:30, 11:40, hay alabanza.
¿Qué es levantar las manos? Aplaudir. ¿Por qué no levantamos las manos y por qué no aplaudimos? Porque es la casa de Dios, hay que estar callados. Vean lo que hacían. Levantaban la voz, levantaban los címbalos, gritaban, y ahí es cuando la gloria de Dios se llenó. Pongamos a prueba eso. Un día gritemos, un día levantemos las manos, un día, Jesús, gracias. Aquí, Dios da la oportunidad de tener una experiencia con Él. Empezamos alabando para que seamos llenos, para que tengamos un matrimonio con setura, para que por medio del fuego seamos perfumados, por medio de la prueba seamos perfumados, que nuestro olor sea gratitud, que nuestro olor sea mansedumbre, que nuestro olor sea obediencia. Quiero resumir, que nuestro olor sea Jesús. ¿Se dan cuenta dónde llegó Abraham? ¿A qué parte lo llevó Dios? Ya un viejito. Ya físicamente él no podía reproducirse. En la naturaleza humana, en el concepto de la sociedad, hay cosas que dices, esto es imposible. ¿Qué creen? En el plan perfecto de Dios, todo es posible. Cuando nosotros nos humillamos y vamos a ese cuarto de oración y quemamos ese incienso, es el orar, el platicar con Dios, el decirle cómo estamos, el decirle cómo nos sentimos, decirle, Señor, siento esto, no veo la salida, no veo por dónde, Señor, ayúdame, Jesús. Ahí estamos quemando el incienso, ahí estamos llenando nuestro cuarto de ese aroma, de ese olor, y eso va a ser impregnado en nosotros, y cuando Dios nos lleve afuera, va a haber gente que se va a dar cuenta. Va a haber gente que va a oler esa mansedumbre. Va a haber gente que va a oler esa paz. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que quiere Dios con nosotros. Hacia allá vamos. Ahora, para cerrar, les hice la pregunta. Abraham no gobernó en esa tierra. ¿Quiere decir que Dios se equivocó? ¿Dónde está la solución? ¿Dónde está el que... Yo les puedo decir que sí se gobernó. ¿Qué es lo que tenía que salir del corazón? ¿Ah? ¿Qué es el corazón en las parábolas? ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Es la tierra. ¿Con quién hizo un pacto Dios para gobernar esa tierra? La hizo con su simiente, la hizo con el Hijo. ¿Con quién hizo pacto Dios para gobernar la tierra? Con su Hijo. No le dijo, y todo donde ponga la planta de tu pie será tuyo. ¿A quién le está diciendo eso? A su Hijo. Será reconocido Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y va a gobernar todo. ¿Con quién hizo el pacto Dios de gobernar la tierra de Abraham? Con el Hijo. ¿Con quién hizo pacto Dios perpetuamente para gobernar esta tierra? Con Jesús. ¿Por qué viene Jesús a nuestro corazón? ¿Por qué viene ahora Jesús a nuestro corazón? Y es nosotros creer en la promesa, no es en nuestras fuerzas, es en la fuerza de Jesús que Él va a venir a gobernar esta tierra, a gobernar estos 32 reinos, estos 13 gigantes. Todo cuando entró el pueblo de Israel a Canaán, que tenía que empezar a gobernar, que iba Jehová por delante gobernando, así viene Jesús en nuestra tierra. Si tú tienes un problema con el mal carácter, con el enojo, es Jesús quien se va a encargar. Él ya tomó la victoria en la cruz, Él ya venció y tiene un pacto con Dios. Dice, es un pacto conmigo mismo. Aquí en Génesis 22,
le dice, le vuelve a recordar. 22:16, Génesis 22:16. Aquí es donde Dios le recuerda a Abraham. Y dijo, por mí mismo he jurado. ¿Con quién hizo el pacto? ¿Con quién juró Dios? Con el Hijo. Dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá, ¿qué dice? Las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente, ¿se acuerdan cuando los llevé a ese pacto que le dice en tu simiente singular, no plural, no simientes? En tu simiente estaba hablando del hijo cuando lo duerme y se está paseando la antorcha. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos. ¿Qué quiere decir? Dice, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Qué no era poseer la tierra de Canaán? ¿Qué no era que iba a reinar Abraham en la tierra de Canaán? Él estuvo como forastero, estuvo como extranjero en la tierra de Canaán. ¿Qué fue lo que gobernó? Cada puerta del enemigo. ¿Se acuerdan cuando les dije? Y ahí tenemos un cuarto, una puerta con llave en donde no dejamos entrar a Dios y que no la dejamos que la toque. Cada quien vaya a uno donde no estamos dejando a Dios que toque esa puerta. Hay un pacto de Dios con su Hijo, a que viene Jesús a nuestro corazón a gobernar toda esta tierra. La tierra de Abraham, todo su ser fue gobernado. Sí. La promesa se cumplió, la promesa de Dios de ser gobernada esa tierra se cumplió en Abraham. Sí, por eso los llevé a cuando estábamos hablando de Cetura. Él fue, o sea, su fruto se dio al 120 por 1. Él llegó más arriba, llegó hasta la cúspide de lo que podemos llegar de no perder el blanco. Llegó al nivel de los 144,000. Está al nivel del atrio, está al nivel del lugar santo, está al nivel del lugar santísimo, que es la esposa del Cordero. Hay otro nivel. Ese es el nivel de dar fruto 100 por 1. Al 30, 60, 100 por 1. Hay otro nivel, el 120 por 1. Llegar a los 144,000. Llegar al ámbito del Padre, en donde el Padre empieza a gobernar nuestro inconsciente, en donde el Padre empieza a entrar en todas esas cosas que no sabemos que tenemos y Él empieza a transformarnos. Le encarga a su Hijo que venga y gobierne esta tierra. Entonces, no es en nuestras fuerzas. Esa es la buena noticia. Monse, ¿a dónde vamos? A que esta tierra sea gobernada. ¿Pero qué creen? No en nuestras fuerzas. Ese es el caminar del cristiano, ese es nuestro caminar. No es el yo mantener una religión y mantener una máscara de que me comporto de cierta manera. No, es que dejar a Jesús que venga y gobierne esta tierra, porque ya hay una promesa. Esa es la promesa, que seamos transformados conforme al carácter de Jesús, que Él venga con su naturaleza y Él venga donde decirle, Señor, sí, quita ese candado. La llave ya la perdí. Yo no quisiera que entraras, pero Señor, ve tú y quita ese candado. Abre, sana mi corazón. Déjame perdonar. Dame fuerza para perdonar. Dame fuerza para sentir gozo en el desierto. Ven tú y abre esas puertas. ¿Se dan cuenta? Lo importante que es todo esto no es en nosotros, es en la fuerza de Jesús. Hay un versículo muy famoso que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué Pablo estaba hablando todo lo puedo en Cristo que me fortalece?
Porque antes estaba diciendo él que en mi debilidad tú me haces fuerte. Qué bueno que soy débil, porque viene tu fuerza y me levantas. Pablo es el que estaba hablando esto. No sé si quisieran hacer un compromiso con Dios. Él ya tiene un pacto consigo mismo. Él ya tiene un objetivo, que es gobernar esta tierra. ¿No quisieran decirle, Señor, ven en tus fuerzas, ven y gobierna este corazón, gobierna esta tierra? Que seas tú, Señor, yo no puedo. Ven, ayúdame. Y cada uno de ustedes piense en ese cuartito con la puerta. ¿Qué es? Hay que entregárselo. ¿Hay alguien que esté batallando en algo? ¿O, o somos como Job? ¿Se acuerdan de la pregunta que les dije? ¿Ya puedes pasar, Diana? Estoy haciendo tiempo como para que llegues y no sé, voy a sacar a Job, voy a hablar de David. ¿Quién más hablo? De Esther. ¿Se acuerdan de la pregunta, de la primera pregunta que le hizo Dios al hombre? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Se los dije creo que la semana pasada o antepasada. La primera pregunta que le hace Dios al hombre es, ¿dónde estás? ¿Se acuerdan? Es que se escondió el hombre, que le dijo, ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaba. ¿A qué estaba haciendo Dios la antesala? ¿Dónde estás? ¿En qué situación te encuentras? ¿En qué estado estás ahorita en nuestra relación? ¿Te sientes alejado? ¿Te sientes desnudo? Ven a mí, pide perdón. Pero se escondió y no contestó. Esa es la pregunta que Dios nos hace a nosotros. ¿Dónde estás? Luego, la segunda pregunta que le hace al hombre, ¿cuál fue? ¿Eh? Le dijo, la segunda pregunta que le hace Dios al hombre es, ¿dónde está tu hermano? ¿No? Cuando Caín mata a Abel, ¿dónde está tu hermano? Y se dan cuenta que vemos toda esa parte cuando a Jesús le preguntan, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y dice, amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, ¿no? Con toda tu mente. Es, ¿dónde estoy en mi relación con Dios ahorita? ¿Estoy a cuentas contigo, Señor? ¿Tengo una relación cercana contigo, Señor? Primero podemos decir, no. ¿Por qué? Porque me encuentro en pecado, hice esto, hice aquello, Señor. Cúbreme con tu sangre, perdóname, Señor. Y entonces una vez que ya estoy en comunión con Dios, después Dios nos pregunta, ¿dónde está tu hermano? Es la pregunta que le hizo a Job. La primera pregunta que le hace a Job es, dice, ¿dónde estás tú? Y Job le dice, yo estoy bien. ¿Por qué? Porque me quitaste a mis vacas, me quitaste a mis hijos, me quitaste todo y levanté tu nombre, Señor, y te di gracias. Yo estoy bien, yo estoy perfecto. A veces Dios nos puede encontrar en esa situación de orgullo, de decir, de una religiosidad, decir, pues voy los domingos, leo la Biblia, pero no hay un cambio interno. ¿Qué faltaba en Job? Hacer un cambio interno con su orgullo. Y después Dios le hace la siguiente pregunta. ¿Dónde está tu hermano? Cuando le encarga a Job que ore por sus tres amigos. ¿Se acuerdan? En el momento en que Job ora por ellos, Dios los sana. Porque le dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y después de eso lo puso a orar por sus hermanos. Entonces, si nosotros en la circunstancia que nos encontremos, Dios nos está diciendo, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está esa puerta que no me quieres dar a abrir? ¿Dónde está eso que tú no quieres soltar? Ese es nuestro caminar todo el tiempo, no perder la meta, no perder el blanco, no perder de vista a Jesús. Señor, ahora ¿qué quieres de mí? ¿Qué puerta quieres tocar? ¿Se acuerdan cuando dice en Apocalipsis, estoy aquí en la puerta tocando? El que me abre, entraré a cenar con él y después él cenará conmigo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es abrir la puerta. Ese versículo lo usa mucha gente para salvación. Para la primera vez que tienes contacto con Jesús. ¿Qué creen? Ese versículo yo lo uso todos los días de mi vida.
¿qué puerta estás tocando, Señor? Porque esto me dolió. Señor, esto yo no le veo salida, yo no veo por dónde. ¿Qué puerta estás tocando, Señor? Quiero que entres. Y dice, yo comeré con él. Es que nosotros le sirvamos la mesa al Señor, que le digamos, mira, Señor, tengo este odio, tengo este coraje, tengo esta desilusión, ya no tengo fuerza, ya no quiero seguir. Es esto, Señor, es lo único que tengo, es lo que soy. Y viene el Señor Jesús, se sienta con nosotros, Él come lo que nosotros le estamos dando y después Él nos da de comer. Nos da de comer su fuerza, su perdón, su amor. ¿Se dan cuenta qué tan bello es Jesús? En cuanto más conozcamos de Él, más somos llenos, más hay que comer de Él. Así gustan ponerse de pie. Y primeramente es dar gracias en la situación que nos encontremos. ¿Dónde estás? Te pregunta Dios. ¿Dónde estás? Señor, gracias porque estoy con vida, Señor. Tengo una familia, tengo un hogar, tengo que vestir. Todo es gracias a ti, Señor. Pero aún tengo un problema, Señor. Todavía no puedo confiar en ti. Todavía no sé cómo voy a salir de esta, Señor. Todavía no sé cómo vas a cambiar mi naturaleza. Todavía no sé cómo vas a cambiar mi carácter, Señor. Señor, aquí estoy dándote gracias. Señor, pido que me limpies, que me cubras con tu sangre, Señor, y que me perdones de todo pecado. Esas actitudes, Señor, que no te agradan. Si es que ofendí a alguien, Señor, si hay algo que hice y no me acuerdo o no sé que te ofendí o ofendí a alguien, Señor, perdóname. Límpiame, Señor, de esos pecados que no conozco. Quiero estar en comunión contigo, Señor. Señor, ven y toma las llaves de todas las puertas de mi corazón, Señor. Ven y gobierna tú, Señor. Sé que será poco a poco, Señor. Sé que se requiere trabajo, Señor. Pero heme aquí, Señor. Aquí estoy. Señor, me pongo bajo tu voluntad, precioso Jesús. Y quiero que tú gobiernes, Señor, en mi carácter, en mi voluntad. Que seas tú, Señor, que gobierne en mi casa, que gobierne en mi familia, Señor. Que seas tú, Señor, el que me enseñe cómo conducirme conforme a ti, Señor. Quiero adquirir, Jesús, ese perfume tuyo, Señor. Ese olor grato tuyo, Señor Jesús. Quiero que me impregne, Señor, en todo mi ser. Que la gente te pueda ver a ti, Señor. No a mí, Señor, porque, Señor, en mí hay demasiados errores, Señor. Que te vean a ti, Señor. Que tú me transformes, Señor, conforme a tu naturaleza, conforme a tu carácter, Señor, conforme a tu poder, Señor. Porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, Señor. Levanto mis manos, Señor, hacia ti dándote gracias. Gracias, 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 Jesús. Gracias por esta situación, Señor. Gracias, Señor, por esta vida que me has dado. Gracias, Señor, por este plan perfecto que tú tienes en mí, Señor. Gracias. Levanto tu nombre, Señor. Alabo tu nombre, Señor. Y llena este santuario, Señor, con tu naturaleza, con tu perfume, Señor, con tu gloria, con tu presencia, Señor. Lléname cada vez más, Señor. Sana mi corazón, sana esta tierra, Señor. Sana mi cuerpo, Señor. Sana mi alma, sana mi espíritu. Que venga tu reino, Señor, en mi corazón. Tu reino, Señor, en mi tierra, Señor. Que no sea yo el que gobierne, Señor, sino que seas tú, Jesús. Dame la fuerza para ir a consultarte a ti cada mañana, Señor. Ir a agradecerte cada mañana, Señor. Dame la fuerza, Señor, para ver por mi prójimo, Señor. ¿Dónde está tu hermano? Señor, dame la fuerza para ver por mi prójimo, Señor. No nada más preocuparme por lo que yo necesito, por lo que yo quiero, Señor,
Muéstrame, Señor, las necesidades de mi prójimo. Enséñame a perdonar, Señor. Enséñame a extender tu mano, Señor. Enséñame, Señor Jesús, a amar a mi prójimo. Te bendigo, Jesús, porque eres santo, porque eres bueno. Gracias, gracias, Señor. Gracias, 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 Jesús. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Precioso Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, pongo a tus pies, Señor, cada corazón aquí presente, Señor, que tú lo cubras, Señor, con tu aceite, con tu ungüento, Señor, con tu amor, Señor, con tu naturaleza, Señor. Señor, pon un cerco alrededor de cada uno de mis hermanos, Señor. Guárdalo, Señor, protégelo, Señor. Acompáñalo, Señor, en esta semana que inicia, Señor. Ve con ellos, Señor, esta semana. Ve con ellos, Señor. Guárdalo, Señor. Fortalécelo, Señor. Señor, llénanos con tu luz, Señor. Pon muros, Señor, alrededor de nosotros. Pon muros, Señor, alrededor de nosotros, Señor. Alguna petición especial, Señor, cúmplela, Señor. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Señor. Sorpréndelo, Señor. Sorpréndelo, Señor. Sorpréndelo, Señor. Haz milagros, Señor. Haz milagros, Señor. Pon tu mano, Señor, ahí. Pon tu mano, Señor. Haz tu obra, Señor. Haz milagros, Señor. Bendícelo, Señor. Bendícelo, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Siempre estás con los brazos abiertos, Señor. Gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia, Señor. Padre amado, todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén.